Hola, bienvenidos a Café por Medio. Aquí estamos en Quinta Estudio, desde la bellísima Quinta Santa Elena, en la parrilla de la Casa de la Guayabera, para conversar con personalidades y con intelectuales y artistas y gente de otros sectores que también nos van a permitir descubrir aristas hasta ahora desconocidas de su vida y también de su pensamiento. Mi primer invitado es alguien que es toda una personalidad de la cultura, no solamente en Santi Espíritu, sino también en Cuba, un hombre muy respetado. He tenido la suerte de ser su amigo, de convivir prácticamente muy cerca de su casa, y de eso voy a hablar en particular en la emisión de hoy, y también de conocer su obra, leer su poesía, leer también sus ensayos, sus trabajos, y seguir muy de cerca, día tras día, qué es lo que aporta a la cultura de Santi Espíritus y a la cultura cubana. Estoy hablando de Juan Eduardo Bernal Echemendía, más conocido como Juanelo. Juanelo, yo creo que lo conocemos, yo decía, hace más de 20 años aproximadamente. Debe ser, debe ser. Siempre has vivido en la calle donde te conozco, ahí en San Luis, entre Céspedes y Martí, en la ciudad de Santi Espíritu. Eso es una incógnita que tengo, he averiguado y alguien me dijo, bueno, puede ser, no sé si es que ya él llegó chiquito o si sus padres llegaron a esa casa cuando se casaron, en fin, es un mito, porque vivir tantos años en una casa no es malo, pero habla de ser demasiado quieto y conservador con ese tema. Llegué chiquito. ¿Llegaste chiquito? Sí, porque a las 48 horas de haber nacido en la Cooperativa Médica Espirituana, donde mi madre me alumbró, me llevaron a vivir a esa casa donde he vivido desde hace 67 años. 67 años. Y conservador por muchas cosas. De eso. Conservador porque conservo la memoria, recuerdo muchas cosas, y hay cosas que no quiero perder. Hay un criterio también muy, a veces ambiguo, a veces poco comprometedor, cercano a la realidad sobre lo conservador. Y en algunas cosas soy conservador, en otras no. En otras no. Ahora, tú eres un hombre que vive rodeado de libros. Te escuché decir un día, yo no presto libros. O sea, escuchar a un escritor, a un intelectual de tu estatura decir, yo no presto libros. El que quiera que venga y se lo lea aquí en mi casa, yo le creo todas las condiciones, se sienta en un sillón o se pone a la mesa, yo me acuesto a dormir y te dejo ahí todo el tiempo que quieras. ¿Por qué tú no prestas libros? Porque es la seguridad de conservarlo. Hablando de cosas desde el punto de vista de conservación, generalmente las personas que prestan libros corren el riesgo de o perderlo o de recibirlo deteriorado. Me consta. Entonces, por lo tanto, la única manera que yo tengo de conservar mis libros, de preservarlos para el futuro y también para ese presente, porque el libro es una herramienta, es no prestarlo para que se vaya del espacio. Yo creo, como tú dices, todas las condiciones que las personas puedan tomar café, tomar té, hasta batido. Y de vez en cuando una descarga, porque tú eres un hombre que te gusta mucho la descarga espirituana esta de la casa y la tertulia y los amigos y que vengan los trovadores. Eso, ¿cómo tú lo asumes? Es decir, porque está en el ADN tuyo o es algo que tú incorporaste después. Yo lo disfruto mucho, pero la primera persona que declaró en la historia de mi familia que era un sujeto dado a la descarga y a la tertulia fue mi bisabuelo, Juan de la Cruz Echemendía, fundador de los coros de clave. La sede del coro o Club La Yaya era un espacio de tertulia. A veces se dice el coro Club La Yaya, que era un espacio para los trovadores, para los coros de clave, y nada más, es un error. Por ahí pasaban los poetas, los pintores, personas de toda la buena laya de Santi Espíritu, a discutir, a intercambiar ideas, a actualizar los conceptos de finales del siglo XIX, y eso creó un ambiente que, si bien yo no disfruté naturalmente, heredé por la memoria de tantos que me contaron. Como yo disfruté también las tertulias de otros, caramba, para mí era muy importante disfrutar la mía. Hablemos de tu familia. Hablaste de tu bisabuelo. Sí. Una familia vinculada a la cultura, a la raíz más auténtica de la cultura popular espirituana. Comencemos, es decir, ¿cuál es el recuerdo y el espirituano más antiguo que hay en tu familia que tú ahora mismo me puedes poner aquí, Café por Medio? Yo te hablé de ese bisabuelo. Ajá. Que llegó a mí por... que además es muy conocido, sí, y es referenciado, claro. Y es toda una personalidad en la historia de Santi Espíritu. Él llegó a mí por la memoria de otros que siempre hablaron de él porque murió en el año 1931. Yo no lo conocí.
pero sí se afirmó en mi memoria, en mi recuerdo y en mi responsabilidad individual y familiar, porque muchas personas siempre hablaron de él con mucho orgullo, familiares, amigos que ya desaparecieron, pero que tuve la suerte de haber conocido. Y yo tengo un recuerdo muy amable en mi vida, que es el recuerdo de mi abuelo paterno, ¿Por qué? mambí. Ah, Un mambí que llegaba todos los domingos a la puerta de mi casa, chiflaba y me enseñaba un paquetico de bizcochos. Y yo corría con 3 años a buscar ese paquetico de bizcochos. Falleció cuando yo tenía esa edad, 3 años. Y lo recuerdo como si fuera ayer. un mambí de los que vestía de guayabera. De guayabera. Con la escarapera. Y con la escarapera. Ajá. Sí, era un mambí de verdad, 100%. Ahora, mamá y papá, en la vida de Juanelo. Oh, imagínate tú. Mi papá fue un hombre que no tenía estudios, pero tenía mucha experiencia. Era un hombre que había vivido y había hecho una vida muy dinámica fuera de Cuba. Era un pelotero profesional y había jugado pelota en Venezuela, en Panamá, en Colombia, en Estados Unidos, en muchísimos lugares. Y eso le dio mucho background para transmitirle a quien viniera después que la vida está hecha de muchos matices y que es importante equivocarse, pero equivocarse poco. Y aunque no tenía estudios, se preocupó mucho por encontrar libros que eran importantes y hacérmelos llegar de alguna manera. O copiar alguna sentencia y decirme, esto te puede servir algún día. ¿Y te sirvió? Sí, cómo no, naturalmente, me sirvió mucho y me sigue sirviendo. Aún yo voy a esas cosas que escribió, que transcribió, para leerlas, porque aunque ya muchas de esas ideas ya se encuentran prácticamente superadas, lo que no está superada, nunca va a estar superado, es la gráfica de su escritura, que para mí es la transmisión extraordinaria de los afectos. Y eso tiene un valor extraordinario. Ahora, antes Me preguntaste de mi mamá. Ajá. No la puedo dejar fuera. Claro. Porque mi madre fue la que me enseñó a leer. Yo era un asmático total y no podía asistir a la escuela como todos los niños. Entonces mi mamá se nutría de cómo debe saber o qué debe saber un niño a esa edad y me transmitió entonces la enseñanza de la lectura, de la escritura. Y para mí fue muy, muy importante eso porque además de saber leer, saber escribir, formó con mi padre una alianza de estimulación para la lectura. Porque mi padre, que no era un hombre de letras, me llevaba todos los viernes a buscar un libro a una librería. Y me decía, escoge el libro que tú quieras ahí. Y yo escogí un libro, a veces libros que estaban por encima de los intereses de la edad, Claro. pero que siempre son tan interesantes. Yo leí La desobediencia de Alberto Moravia cuando yo tenía apenas 9 años. Y cuando ellos se dieron cuenta que estaba leyendo uno de los libros que realmente podían sacudir toda la voluntad erótica de un sujeto, me lo retiraron, pero ya era tarde. Ya era tarde. Ya era tarde. Ya lo vi. Sí, Ya lo vi. conocido. Ahora, te quedó ese vicio por leer, digamos, vicio por leer. Vicio noble, saludable, ¿no? Sin duda. Y por eso digo, vives rodeado de libros. ¿Qué encuentras en ellos? Porque hoy en que todas las tecnologías han venido a complementar también eso, el libro físico sigue teniendo un encanto, Juanelo, que no lo tiene quizá la tableta, no, ni lo tiene el teléfono. Yo creo que lo seguirá teniendo siempre. Deben pasar muchos años, como dice el bolero, para que eso cambie en el imaginario del sujeto. Porque las personas hoy también se manifiestan, hay un cambio de conducta de muchas personas en el contacto con la presencia de la cultura, con el resultado cultural. Y el libro, más que un producto cultural, es el resultado de la cultura, es el resultado de la memoria y es la afirmación de la historia a lo largo del tiempo. Caramba, y que tú puedas entrar en contacto con ese libro, volver a él, y sobre todo libros que tú en un momento determinado ya leíste. A veces estás buscando un libro y te encuentras con un libro que hace tiempo leíste, buscando una cosa. O algo que compraste y que nunca te has leído, porque lo pusiste ahí para un día leer. Porque el libro es un descubrimiento, pero un permanente descubrimiento. Y siempre va a ser más descubrimiento en la medida que de forma física puedas llegar a él. Estamos Café por Medio con Juan Eduardo Bernal Echevendía. Juanelo, yo no he dicho desde el inicio de este espacio que Juanelo, además de ser un escritor, un intelectual de mucho respeto, es el presidente de la Sociedad Cultural José Martí en la provincia de Santo Espíritu. Y además uno de los presidentes de sociedades
culturales, José Martí, más respetados de Cuba. Juanelo, ¿cómo es que tú llegas a Martí? Porque Martí, todos los cubanos podemos recitar un verso sencillo de Martí, podemos traer una cita de Martí, muchas veces fuera de contexto, porque Martí, yo no sé por qué se vuelve tan dúctil para mucha gente, pero ¿cómo tú llegas a Martí? A ese Martí hombre, sencillo, humilde, que estuvo preso desde joven, que fue revolucionario con conocimiento y con causa, y que llegó a transformar el pensamiento y la acción de una nación. ¿Cómo es que tú llegas a ese Martí? La primera persona que me presenta a José Martí fue mi padre, en esas transcripciones que hacía de texto que encontraba y que consideró importante. El segundo fue un tío abuelo, hermano de ese abuelo Mambí, que también fue Mambí, Andrés García. Tal vez me pregunten, bueno, ¿por qué García no es Bernal? Sí. Eso es otra historia que ¿Otra historia? Contar. Sí, por supuesto. Entonces, en la sala de la casa de mi abuelo, había una reproducción de ese Martí de las Américas. Y debajo, esa frase inmortal, lapidaria, imprescindible, de los hombres van en dos bandos, los que aman y fundan, los que odian y deshacen. Y él me cargaba, cuando me encontraba en la sala de la casa de mi abuelo, me decía, ese es José Martí. Nunca olvides que es José Martí y es muy importante y hay que quererlo siempre. Me lo repetía hasta el fin. Tanto que fíjate que ha pasado tanto tiempo, ese hombre murió hace decenas de años y yo sigo recordándolo con la misma seguridad con que me hablaba de José Martí. Y la otra persona fue mi maestra de tercer grado, Dulce Luya, una mujer a la que yo asistí hasta los últimos años de su vida, murió en una genaria, y yo cada vez que tenía un tiempo iba y la visitaba. Y fue la maestra que en tercer grado descubrió que yo tenía una afinidad también por la historia. Me dijo, tú vas a ser mi monitor de historia. Y yo, que no sabía ni lo que era un monitor, dije, lo que usted desee, yo lo voy a hacer, maestra. Ajá. Entonces me dio la facilidad de poder entrar en contacto. ¿Es que te lleva después al magisterio? Seguro que sí, porque tuve también la posibilidad de ser monitor en otras, con otras asignaturas, en otros niveles, y eso despertó una vocación que no se abandona nunca. Nunca, porque hay personas que me dicen, ya tú no eres maestro, y le digo, te equivocas. El que es maestro siempre será maestro. ¿Qué recuerdas de esa época de maestro? Porque hoy se habla poco de eso en tu vida. Todo el mundo te ve como el intelectual, como el poeta, como el hombre activo, gestor, promotor cultural, pero se le olvida que en algún momento usted estuvo frente a un aula. Pero eso es tan importante porque ¿qué persona puede declarar que es un intelectual, un poeta y todas esas cosas sin haber tenido un buen maestro o sin haber sido un buen maestro? Yo conozco excelentes poetas que no fueron necesariamente maestros, pero algunos fueron al magisterio a partir de la necesidad que encontraron en reproducir la imagen que en algún momento recibieron de otros maestros. Y ser maestro me formó, no solo como sujeto social y público. ¿Cuántos años? Bueno, yo comencé a trabajar en el año 1970. Yo no tenía incluso ni edad laboral. Pero estuve trabajando vinculado directamente al aula hasta el año 1986 y luego seguí trabajando y sigo trabajando, ¿no? Cuando hay alguna demanda, alguna necesidad que yo humildemente pueda cumplir. Ahora, de aquel Juanelo al que el padre le decía, copia estas citas y le puso Martí delante, ¿cuánto queda y cuánto referente hay en el presidente de la Sociedad Cultural, José Martí, en Santo Espíritu? Todo porque sin esa siembra no existiera la persona que hoy soy. Luego, naturalmente, encontré otras formas que me acercaron más a Martí, el propio José Martí, porque Martí es un descubrimiento permanente. Tanto que tú lees algo de José Martí y piensas que lo leíste todo, de ese párrafo, de ese ensayo, de lo que sea, de su poesía, y dices, ya, domino totalmente eso. Y cuando al cabo del tiempo vuelves a José Martí, a ese mismo espacio, a ese mismo contexto literario, dices, caramba, y descubres algo que José Martí te está enseñando de nuevo. Y por esa manera que tiene José Martí de presentarse permanentemente al intelecto del sujeto, es que te puedo asegurar que queda todo, porque esa siembra fue definitiva. Sin embargo, Martí, yo te decía al principio, es muy dúctil y es llevado y traído, según conveniencias incluso de las personas. ¿Cómo es el Martí
de Juan Eduardo Bernal Echemendia? El más humano. Porque durante mucho tiempo José Martí se distanció. Era una estatua y hasta llegó a ser un busto en un rincón. Sí. Recuerda que Raúl Ferrer te dijo que tengo en mitad del aula, porque se resistía a la idea de que José Martí estuviera en un rincón. Y porque José Martí a veces no fue lo suficientemente bien cercano, no se acercó lo necesario al sujeto cubano. A José Martí hay que entenderlo como lo que fue. Un hombre activo y sobre todas las cosas un hombre que sufrió, que padeció, que sintió miedo, que sobre todas las cosas quiso transformar y que luchó contra sus mismas debilidades, contra esa propia fiera que llevaba adentro. Y el Martí que yo conozco, el que busco, el que me enseñó la vida a descubrir constantemente es ese Martí más humano. A veces cuando se presenta un Martí muy humano hay personas que se aterran. Recuerda cuando se presentó la película de Fernando Pérez, cuántas personas dijeron, ¿y esto qué cosa es? Como si no fuera lo real, lo que sucede con todo ser humano. El Ojo del Canario despertó Claro, mucha, por supuesto. Entonces, mucho comentario, aunque la factura supera cualquier otra cosa. Eso derrota cualquier tipo de prejuicio. De prejuicio que hay, exacto. Entonces, el José Martí que yo tengo y el que debemos tener todos es ese Martí humano, cercano, hombre, con todas las virtudes y también con sus defectos, porque no fue un hombre perfecto y porque fue un hombre del siglo XIX, un hombre que hay que entender también en su contexto, que supera el siglo XIX porque también los valores que propugnó fueron valores universales, que habrá siempre valores universales mientras existan seres humanos. Solamente desaparecerán los valores que propugnó José Martí cuando desaparezcan los seres humanos. Y por lo tanto, ese Martí que llega, que trasciende, que se difunde y que nos abraza y que nos toca y que sentimos, del cual sentimos su temperatura, es ese Martí profundamente humano, como cualquiera de los sujetos que hoy transitan por esta calle. Estamos hoy Café por Medio con Juan Eduardo Bernal Echemendia, presidente de la Sociedad Cultural José Martí, pero sobre todas las cosas un espirituano reyoyo, un hombre que nació en la calle de San Luis, aunque le pongan otro nombre la gente le sigue diciendo San Luis, entre Céspedes y Martí, digamos en la primera extensión que tuvo la ciudad de Santo Espíritu, ¿no? Es la calle que marca el límite del centro histórico. Del centro histórico. Juanelo, vamos a hablar ahora de algunos temas que nos preocupan, la gestión cultural, las manipulaciones que hay alrededor de la cultura, cómo es que se utiliza la cultura para dividir a un país. ¿Qué piensas al respecto? Porque digamos que son temas que hoy acaparan la atención de Cuba y el mundo. Cuba está bajo un bombardeo mediático, pero sobre todo se ha perseguido dividir la cultura. Siempre ha sido así. Siempre. Siempre, siempre. Si te remites a etapas incluso pre-revolucionarias, te encuentras personas, grupos que trataron de dividir. Mientras unos trataban de unir, otros trataron de dividir. Siempre ese conflicto de intereses sociopolíticos, ideológicos ha existido en torno a la cultura. Naturalmente somos los protagonistas y los testigos de un contexto más complejo. Porque hablaste de tecnología y otras cosas más que presuponen una forma mucho más compleja de entender el mundo de hoy desde la lucha ideológica, a partir de que la cultura es una de las formas más activas de poder movilizar las ideas. Ahí se movilizan las más complejas ideas de los seres humanos. Así ha sido a lo largo de toda la vida de los hombres y será, porque la cultura nos anima, nos construye. Y naturalmente quien piense dividirnos, piensa destruirnos. Porque el propósito fundamental de la cultura es construir a partir de los valores que tienen los seres humanos. Sin ellos no es posible entender el crecimiento humano, que solo se consigue a partir de la cultura. Hoy la lucha es compleja. Y es compleja porque permite encontrar, es compleja y a veces es hasta útil, porque permite encontrar en nosotros pues las fallas que tenemos como seres humanos, los caminos que nosotros mismos hemos oscurecido
y permítanme sacudir los prejuicios que en ocasiones no nos han dejado atender suficientemente el asunto de la cultura. Digo prejuicios, pero también digo desconocimiento. Hay cosas que suceden por desconocimiento. ¿Tú crees que, tal como yo catalogo a los espirituanos de conservadores, hemos sido muy conservadores a la hora de enfrentar los procesos culturales en los últimos años, lo cual ha detonado en ciertas tendencias a la división o a la aspiración de otro modelo de gestión cultural en Cuba? Mira, eso como tú lo dices parece que es una culpa que tenemos, ¿no? Los espirituanos. Te pregunto, yo de te ser pregunto. No te conservadores. quiero echar la culpa a los espirituanos. Digo, sí. Pero eso hay que verlo un poco más atrás. Ajá. Si el espirituano hoy no puede tener un pensamiento mucho más transformador que lo tienen otros sujetos en otros lugares, se debe a que sencillamente a favor de la cultura se pensó tardíamente para Santi Espíritu. Santi Espíritu es una provincia nueva, no es de esas provincias tradicionales como Camagüey, Santiago de Cuba, La Habana, ¿no? Hace 40 años, un poco más de 40 años, se fundó la provincia de Santi Espíritu, que era una región de otra provincia, una región insuficientemente atendida desde el punto de vista cultural. Era que estaba al final, colindaba con Camagüey. No sé qué sucedía, Ajá. pero lo cierto es que hay un resultado. La vida teatral era mínima. La vida musical se definió y todavía se sigue definiendo y mostrando a partir de lo que la trova representa para los trovadores, para el pueblo de Santi Espíritu, para la memoria espirituana. Eso es verdad. Pero a veces es un pretexto para disimular de que en expresiones importantes como la trova, como la música en sentido general, el teatro, las propias artes plásticas, hubo un descuido que no permitió un desarrollo superior. Tú puedes decir que puedes hablar en materia de desarrollo, al igual que en otras provincias que Santi Espíritu. Es que no hay un sedimento, digamos, histórico. ¿No? Entonces eso fundamenta que el espirituano, el imaginario del espirituano, no tenga la misma fortaleza de otras personas. Y por lo tanto hay un pensamiento que es el pensamiento que otro hora fue, el pensamiento de otro tiempo, y el sentido de comodidad que tenemos, sobre todo que tienen algunas personas responsables con la transformación del asunto, facilitadores de la cultura, que en ocasiones no facilitan la cultura, que han pasado con su nombre y ya quedan sin memoria, y que fueron responsables de que en Santi Espíritu no existiera un desarrollo de verdad de las artes plásticas, del teatro y de la música, entre otras expresiones de la cultura. Eso hablando de Santi Espíritu, pero si hablamos de Cuba. No, en muchos lugares sucede igual. Hay lugares que en lo que... Porque ahora hablamos de regresar al barrio, de como si nunca hubiéramos estado en el barrio, de regresar a las comunidades como si nunca hubiéramos estado en las comunidades. No, y lo que también asombra del asunto es que los problemas que descubrimos hoy en los barrios estuvieron siempre allí, a la luz, cercanos de todas las miradas. Ahí estaban los problemas del barrio, los problemas de hombres y mujeres que siguieron defendiendo un país desde ese barrio, con confusiones a veces ideológicas, pero afirmados a ese barrio y a esa tierra. Entonces, hoy hablar del barrio es una necesidad, pero siempre fue una necesidad. Recuperar la importancia del barrio como un espacio de fortaleza conceptual e ideológica, lo fue siempre. Bueno, que suceda ahora, por fin, pero hace mucho tiempo que ese tipo de expresión y de transformación era necesaria. Era necesaria esa transformación. Una última pregunta. Si voy y te pido un libro, ¿me lo prestaría o me vas a obligar a sentarme a la mesa de tu comedor a leérmelo con una taza de café? Bueno, si el libro... no seas complaciente. No voy a ser complaciente. Si tengo más de un ejemplar, te lo presto. Ya. Si no, te invitaría también a tomar café u otra bebida que pudiera compartir contigo. Oye, Juanero, muchísimas gracias por estar aquí, Café por Medio. Pudiéramos estar conversando toda una mañana, pero el tiempo siempre juega su mala pasada. Es un placer haberte tenido aquí. Hasta la próxima. Muchas gracias.